Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a nuestra primera sesión de este curso de Filosofía del Derecho y también, bueno, pues dicho sea de paso, este sería el primer video de este nuevo canal, de este nuevo proyecto que estoy elaborando, titulado El Abogado en Llamas, en donde pues básicamente a lo que nos vamos a dedicar es a dar cursos de derecho y a proporcionar pues herramientas que ayuden tanto a la reflexión en torno a la materia jurídica como a la cuestión de la enseñanza de lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer en esta primera sesión de nuestro curso de Filosofía del Derecho, pues es primero que nada presentar como tal el curso, decir cuáles son los objetivos del mismo, ir delimitando el objeto de nuestro estudio y todo esto centrado en torno a dos grandes interrogantes, una que tiene que ver con el qué es la filosofía del derecho. Vamos a intentar dar un concepto lo más accesible para todo el mundo y también pues vamos a tratar de circunscribir la finalidad de la filosofía del derecho para que ustedes traten de dilucidar los alcances y los límites de la serie de problemáticas tanto filosóficas como jurídicas que revisaremos en el presente curso. Lo único que te pediría a todos aquellos que pues son nuevos, que por primera vez me conocen, quizás ya haya audiencia o gente de mi canal de filosofía, El Pensamiento en Llamas, en donde también me dedico a dar cursos de filosofía y hacer una serie de reflexiones filosóficas al tenor de los mismos. Bueno, para ellos que ya me conocen, pues les doy la bienvenida, qué bueno tenerlos por acá. Y bueno, pues para aquellos que son los primeros que me ven, lo que yo te pediría a modo de apoyo es que te suscribas para que hagas crecer este canal del Abogado en Llamas y que pues el proyecto del Abogado en Llamas comience a despegar, ¿de acuerdo? Dicho sea de paso, el presente curso de Filosofía del Derecho es totalmente gratuito, o sea, nada de que esta primera sesión es como el gancho para que después me pagues el resto de las sesiones. No va por ahí la intención del presente video ni de los subsecuentes. Entonces, pues el único apoyo que te pido en caso de que te guste este video y la propuesta de este curso es que te suscribas, que me apoyes, ¿de acuerdo? Bueno, dicho también sea de paso, en la descripción del presente video te vas a encontrar con el temario de las 20 sesiones que vamos a impartir en torno a la filosofía del derecho, por si tienes algún interés en concreto respecto a lo que vamos a discutir. Bueno, pues desde ahí vayas checando y veas si también este curso es de tu interés, lo cual espero que así sea para que te quedes aquí conmigo durante muchas sesiones, 20 semanas, ¿de acuerdo? Bueno, ya con eso cerraría de manera muy preliminar la introducción de la introducción de lo que vamos a decir a continuación. Y bueno, primero que nada, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues introducir a todos aquellos que sean tanto novicios en el mundo del derecho a cuestiones filosóficas en torno al derecho y también introducir a las personas que vienen del mundo de la filosofía, que sean novicios en materia jurídica, introducirlos también a cuestiones relativas de la reflexión filosófica en torno a tópicos o a problemáticas jurídicas, ¿de acuerdo? Ese es mi objetivo principal, también ser lo más claro posible respecto a este tipo de cuestiones que vamos a tratar en este curso, ¿de acuerdo? Cualquier duda, comentario que se tenga respecto a las cuestiones y consideraciones que estamos tratando aquí, me las puedes dejar aquí abajito en la caja de los comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar definiendo qué es esto de la filosofía del derecho para que no nos perdamos. Y en la definición de la filosofía del derecho, ustedes van a poder también, bueno, vamos a poder delimitar el objeto de estudio del presente curso, ¿de acuerdo? En las definiciones, en muchas ocasiones se encuentran las delimitaciones de los objetos de estudio, sobre todo cuando estamos hablando de definiciones de disciplinas, ¿de acuerdo? O de ramas del saber, o en este caso una rama de la filosofía. También les recuerdo brevemente que yo tengo un canal de filosofía, por lo que pues si tienes un interés respecto a qué es esto de la epistemología, qué es la filosofía del lenguaje, qué es la lógica, etcétera. Bueno, puedes ir a consultar
este canal del pensamiento en llamas. También voy a hacer referencia a él en algunas ocasiones en el presente curso, cuando pues tratemos algún tipo de cuestión filosófica que por las delimitaciones del mismo curso pues no nos alcance a abarcar con totalidad, pero que pues sin embargo ya haya yo tratado de una manera un tanto más profunda, más compleja en el pensamiento en llamas. Entonces te redireccionaré a dicho canal, ¿de acuerdo? De filosofía. Recuerda que en la descripción de este video te encuentras un enlace al canal del pensamiento en llamas por si te quieres dar una vuelta por allá. Bueno, entonces como les decía, empecemos por definir qué es esto de la filosofía del derecho, que es muy importante precisamente para que no nos perdamos y de pronto terminemos haciendo como sociología jurídica, que está vinculada, pero no es estrictamente la sociología jurídica reflexión filosófica en torno al derecho. Ahorita más o menos lo vamos a explicitar. Tampoco para que no terminemos haciendo cosas como criminología o criminalística, haciendo una reflexión filosófica en torno al derecho. Entonces, de nuevo, es para que no nos perdamos en el mar del conocimiento, el que tengamos la necesidad de pronto de definir qué es esto de la filosofía del derecho, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, filosofía del derecho es un término compuesto, como ustedes quizás ya se hayan dado cuenta. Compuesto en el sentido en el que aparecen dos términos, pues, capitales en torno al término o al concepto de la filosofía del derecho. A saber, estos dos términos son, pues, filosofía y luego derecho, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros nos vayamos orientando en la reflexión sobre qué es la filosofía del derecho, pues tenemos que dar una definición al menos preliminar, que en filosofía, pues, muchas cosas están constantemente abiertas al debate, por lo que, pues, tenemos que dar una definición preliminar, provisoria, no ajena a debates ni a consideraciones, digamos, pues que generen otro tipo de reflexiones en torno a qué es la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, pues entendamos filosofía como una reflexión de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es una reflexión que se dedica a cuestionar cuáles son los fundamentos, los propósitos, los presupuestos tanto epistemológicos como lógicos, también como lingüísticos, también a su vez éticos y axiológicos en torno a un objeto en consideración, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de filosofía del derecho, pues estamos hablando de una reflexión de segundo orden. Vamos a clarificar qué es esto del segundo orden. Decimos que una reflexión es de primer orden cuando va directo al objeto de reflexión. Entonces, derecho, por ejemplo, que claro, estas definiciones de derecho también son debatibles. Vamos a usar una otra vez provisionalmente para seguir avanzando en la exposición. Cuando entendemos, digamos, al derecho como conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de una sociedad, decimos que el derecho es un conocimiento, una reflexión o un saber de primer orden, porque digamos que está interactuando directamente con el objeto de estudio. En este caso sería la sociedad, el comportamiento humano, que está siendo pues normado por un conjunto de legislaciones, un conjunto de ordenamientos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando decimos que la filosofía es una reflexión de segundo orden, en este sentido, la filosofía no estaría reflexionando directamente, por ejemplo, en el caso de la filosofía de derecho, respecto a cuáles serían las normas que regulan a una sociedad, respecto, por ejemplo, a cuál es el código penal vigente en la Ciudad de México o qué tipo de ordenamientos aparecen ahí, etcétera, ¿de acuerdo? Decimos que es una reflexión de segundo orden porque lo que está haciendo es reflexionar, digamos, en torno a los fundamentos detrás del código penal, en torno a, por ejemplo, la lógica que hay detrás de un código penal, en el sentido de entender cómo precisamente están desglosando las definiciones del tipo penal, cómo estamos en este sentido construyendo lógicamente hablando una teoría del delito, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, bajo todo este orden de ideas, cuando decimos que la filosofía del derecho es una reflexión de segundo orden, es una reflexión en este sentido, estamos tratando de dar a entender que es una reflexión que está yendo directamente a los fundamentos de las cosas, que es una reflexión que está yendo directamente a la justificación epistémica, es decir, en torno a la justificación de nuestras atribuciones de conocimiento. En este sentido de la filosofía del derecho, pues sería una reflexión en torno a qué tan justificados estamos nosotros de pronto en derecho para decir que, por ejemplo, conocimos el objeto de un delito, que conocimos quién es el culpable de determinado
digamos, hecho en el mundo, quién es el que tiene, como nosotros, por ejemplo, podemos decir que sabemos quién tiene la razón en un pleito, en un litigio, en materia civil, etcétera, ¿de acuerdo? Espero que esta definición de filosofía en términos de reflexión de segundo orden se haya entendido. En el canal de filosofía El Pensamiento en Llamas tengo un curso de filosofía del lenguaje. En la primera sesión ahí yo me aboco a tratar de explicar de una manera más general esto de la diferencia entre primer orden y segundo orden de cualquier forma. Si tienes alguna duda o comentario respecto a esta definición de filosofía, me la puedes dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios. Entonces, cuando hablamos de filosofía del derecho, nos vamos a ocupar de reflexionar por los fundamentos del derecho. Nos vamos a ocupar por reflexionar en torno a cómo los practicantes del derecho, cómo un juez justifica, digamos, sus acciones dentro de un procedimiento, cómo podemos decir en derecho que conocemos tal o X o Y circunstancia. Vamos a reflexionar en torno a problemas éticos, por ejemplo, si puede existir sin ningún conflicto mayor algo así como una ley injusta, qué implicaciones tiene, etcétera, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, pues todo este tipo de reflexiones están descritas en el temario que de nuevo está aquí abajo en la descripción y que pues en unos minutitos más explicaremos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, pues vamos a cuestionar lo siguiente. ¿Y esto para qué me sirve a mí, no? Si yo soy, digamos, un litigante, si yo soy una persona que pues, puede ser un funcionario público, a lo mejor es un juez, a lo mejor es un ministerio público, un secretario de acuerdos, algo así por el estilo, pues como de pronto para qué nos sirve un tipo de reflexión filosófica en torno al derecho. Si, bueno, esto es parte del ser y no tanto es el deber ser jurídico, pero pues no por eso hay que perder de pronto la consideración de los hechos del mundo fáctico en el que vivimos, en especial aquí en México, que este es mi país y yo creo que pues es una realidad también compartida por toda Latinoamérica, que pues nuestros sistemas jurídicos o nuestros sistemas judiciales en la realidad, en la práctica, están corroídos, están muy corrompidos, tanto por cuestiones de corrupción como cuestiones de proselitismos, abusos de poder, ya saben, todo este tipo de cosas que pues muy desafortunadamente vemos todos los días en nuestros noticieros locales. Uno a veces puede quedar estupefacto respecto a, bueno, a ver, ¿para qué me sirve una reflexión filosófica en torno al derecho? Digamos, ¿para qué me sirve debatir cosas como si el derecho es natural o es construido socialmente? Si, digamos, cómo yo puedo justificar una norma jurídica a nivel epistemológico, si al final del día yo observo en la práctica que, por ejemplo, pues tenemos jueces que si les das la cantidad de dinero adecuada, pues fallan a tu favor o fallan en contra según el interés ahí propuesto. Si vemos que hay un enorme margen de impunidad y unas estadísticas bastante alarmantes de impunidad en nuestros diversos países latinoamericanos, pues uno puede quedar estupefacto respecto a pues cómo la filosofía del derecho puede penetrar en nuestra cotidianidad. Y aquí lo que les voy a decir pues es algo muy provisional, es algo muy preliminar. Claro que esto es algo que pues nos deja sobre todo a nivel existencialista como en jaque respecto a cuál es el propósito de estudiar derecho o cuál es el propósito de empeñarse estudiando libros de derecho o libros de filosofía del derecho. Sí tenemos esta realidad práctica jurídica que de nuevo parece que el que gana dentro de nuestra cotidianidad jurídica es el que más puede corromper al sistema, ¿no? Es un problema muy fuerte, les digo, tiene implicaciones existencialistas graves. Entonces lo que les voy a decir a continuación, tómenselo entre comillas, tómenselo como algo preliminar para que ustedes también por su parte pues sigan reflexionando en este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Y bueno, a mi consideración, la filosofía del derecho nos sirve pues precisamente para proponer quizás un cambio sistémico a las cosas tal y como las tenemos. La filosofía en algún sentido tiene la pretensión de fundamentar un cierto tipo de cuestiones doctrinales o un cierto tipo de sistemas de creencias sobre la realidad. Y entonces de pronto una reflexión filosófica lo que nos puede hacer es, digamos,
ir construyendo un sistema jurídico que, por ejemplo, si tú eres humeano, o sea, si tú tienes un enfoque de filosofía del derecho a la Hume, David Hume era un filósofo de la modernidad muy importante. En fin, si quieres saber más cosas de él, ve al Pensamiento en Llamas, ahí hay videos respecto a David Hume. Pero bueno, David Hume, por ejemplo, tenía una consideración filosófica interesante en torno al derecho. Él creía, y también es una consideración que aplicaba en Hume hacia la moralidad, pero bueno, David Hume creía que, por ejemplo, si tú tenías un sistema de normas lo suficientemente exigente y que fuera en contra de la naturaleza humana, pues eso vaticinaba el fracaso de los sistemas jurídicos. Por ejemplo, si yo construyo un sistema de normas muy exigente, es decir, que bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, se valga matar ni siquiera en defensa propia, pues según David Hume eso iría en cierta medida en contra de nuestra naturaleza humana, porque digamos que algo así como un instinto natural del ser humano es proteger nuestra propia existencia en cuestiones de vida o muerte, por lo que si tú te encuentras en un sistema, en una circunstancia de amenaza a tu vida, amenaza a tu existencia o a un ser amado, a un ser querido, pues sería lo más como natural defender tu propia vida y no importando de pronto si matas a tu agresor. Y pues bajo esas circunstancias que nacen de nuestra naturaleza humana, por ejemplo en un enfoque jurídico a la David Hume, te diría que pues ese sistema jurídico está mal, estaría en este sentido mal condenar a aquel que se defiende en defensa propia porque es como un instinto natural. Y por eso mismo David Hume creía desde la filosofía del derecho que habría que diseñar nuestros sistemas judiciales conforme a la naturaleza humana. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, según cierto enfoque que tú tengas a nivel filosófico de qué es el derecho, tú irás prefigurando, prereñando o diciendo cómo debería ser el sistema jurídico. Ahora, no crean ustedes que de pronto tanto litigantes como jueces están ajenos a consideraciones de pronto filosóficas. Conceptos como qué es la justicia, qué son las personas, qué es el bien, qué es el mal, que en algún sentido están como presupuestos en nuestra cotidianidad, también estos jueces lo tienen presupuesto. Entonces, digamos que el análisis de la filosofía del derecho te ayuda también a entender a nivel de imaginario o a nivel de pensamiento cómo funcionan tanto litigantes como jueces, en términos de sus prejuicios también. Y de esta manera tú puedes ir modificando o puedes ir creando a nivel legislativo más que nada reformas en caso de que alguien que me esté viendo tenga una posición así de poder. Aunque también, por ejemplo, aquí en México los ciudadanos podrían promover leyes en ese sentido. En fin, pues uno podría construir así sistemas legislativos, sistemas judiciales, con base en una filosofía del derecho que al menos, entre comillas, pretende mostrarse como reformadora del estado de cosas. Aunque por supuesto siempre es problemático justificar el por qué deseamos de pronto cambiar el estado de cosas. En fin, como pueden ustedes darse cuenta, es un tema muy largo, muy polémico, abierto a más digresiones, abierto a más reflexiones, pero todo esto se los digo para que lo tengan sobre la mesa y reflexionen también por su propia cuenta. Bueno, dicho sea de paso, es muy importante para que también ustedes vayan entendiendo como los diferentes enfoques que hay en torno a la filosofía del derecho, que al menos a nivel de la enseñanza o la didáctica de la filosofía del derecho, existen como dos grandes enfoques. Uno de ellos es historicista o histórico, y lo que pretende hacer es hablar de la filosofía del derecho conforme a la historia de la filosofía del derecho, es decir, habla, digamos, de las primeras posturas de filosofía del derecho y a lo mejor empieza con Platón, el autor, y termina, qué sé yo, en Kelsen, o a lo mejor habla de algunos enfoques contemporáneos, digamos, de derecho penal como el de Zaffaroni, algo así por el estilo. Ese es un enfoque puramente histórico. El enfoque que tenemos aquí es de problemas, o sea, lo que vamos a hacer es analizar como los problemas de la filosofía de derecho más generales para que a partir de ahí nosotros comencemos a dar reflexiones propias también por un lado, pero también para que continuemos abriendo el debate filosófico en torno al derecho. No es que un enfoque sea mejor que otro. El problema a veces de los enfoques históricos es que soslayan la cuestión de los problemas, o sea, como que no se concentran en exponer cuál es el problema filosófico en sí. Y a veces los enfoques de filosofía del derecho a nivel históricos o desde la historia de la filosofía del derecho presuponen muchas cosas, presuponen al menos que las personas que están leyendo o que están involucradas en este tipo de enfoques históricos sepan de filosofía, sepan de derecho, y como yo no sé en realidad
quién es mi audiencia, pues por eso de pronto no es a veces muy oportuno irnos exclusivamente con un enfoque de filosofía del derecho a nivel histórico, aunque les adelanto que voy a publicar en el canal como videos cada domingo a modo de mis sábados filosóficos del pensamiento en llamas. Para aquellos que vengan del pensamiento en llamas, pues ya más o menos conocerán qué es esto de los que estoy hablando. Los nuevos ya verán de qué se trata. Y bueno, en estas cápsulas de domingos jurídicos, así les voy a llamar, voy a ir exponiendo como diferentes corrientes y doctrinas de filosofía del derecho y también de derecho que van surgiendo conforme al tiempo. Pero de nuevo, el enfoque de nuestro presente curso es de problemas, es exponer un problema filosófico en torno al derecho y luego ver como las diferentes respuestas en un sentido muy generalizado. No podemos profundizar tanto debido a que debemos de revisar más cosas. Y bueno, ya con base en eso ustedes investigan más por su cuenta o hacen sus propias reflexiones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora de recomendaciones bibliográficas. Les recomiendo este librito de filosofía del derecho editada por Oxford. Es de Manuel Rojas Amandi, buenísimo autor para a todos aquellos que sean novicios en estas materias. También te recomiendo este librito, que es un compendio de Dworkin, que pues tradujo al español el Fondo de Cultura Económica, que es la filosofía del derecho. Es muy bueno, sobre todo para esta consideración de enfoques de problemas. Se los recomiendo bastante. Luego pues también está este librito de Gustav, titulado Introducción a la Filosofía del Derecho. Es un poquito más histórico, pero también es muy bueno para todos aquellos que sean novicios en estas materias. También muy bueno del Fondo de Cultura Económica de Friedrich, titulado La Filosofía del Derecho, da perspectivas muy interesantes respecto a este tipo de temáticas, igual muy recomendable. Y pues también les recomiendo este libro de Agustín Basáez, titulado Filosofía del Derecho, editado por Rúa. Es un tratado como de 1000 páginas. Es muy bueno para todos aquellos que pues tengan quizás de pronto más interés en profundizar en un tanto como en debates más sofisticados. Digamos que este libro que ven aquí no es tan introductorio como de pronto aparenta ser. Requiere ya tener un poquito de conocimientos familiares o preliminares, sobre todo en filosofía, para entenderle. Pero bueno, de todas formas, aquí está la recomendación bibliográfica para que la cheques o la consultes, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya cerraremos la presente sesión exponiendo más o menos el temario, diciendo qué vamos a ver en las diferentes sesiones, que de nuevo el temario está aquí descrito en la descripción del video, valga la redundancia, para que veas si te interesa el curso. Si decides quedarte, pues bienvenido, yo espero que así sea. Y bueno, entonces pues ya esta primera sesión fue la introducción al curso. En la segunda nos vamos a meter al problema de filosofía del derecho clásico de si el derecho depende o no de la moral. Vamos a ver qué respuestas hay a favor de ello, cuáles son los problemas de pronto de desligar por completo la moralidad del derecho y demás, ¿de acuerdo? Luego vamos a revisar en el mismo tenor de ideas de si el derecho es independiente de la política. Ahorita en nuestra cotidianidad lo que tenemos es que desde cierto tipo de discursos pues ideológicos se está cambiando de una manera muy considerable a nivel procesal el derecho, sobre todo por problemas, sobre todo como todo este tipo de cambios ideológicos pues tienen que ver con pues en algún sentido agravios en torno a la presunción de inocencia, debido proceso, un montón de cosas ahí considerables. De tal suerte que la pregunta sobre la dependencia entre el derecho y la política se vuelve crucial para, pues precisamente también diseñar, si ustedes lo prefieren, soluciones para desligar la cuestión del derecho y la política, aunque también hay problemas cuando hacemos este tipo de deslindes. Bueno, también está la cuestión de lo que se conoce como el derecho divino. Y lo que vamos a tratar después es precisamente si el derecho podríamos considerarlo nosotros de pronto como una creación divina, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los problemas a favor de eso y en contra, etcétera? Luego nos vamos a meter al tema clásico tanto de filosofía política como de ética, también de filosofía de derecho, respecto a si el derecho lo podríamos nosotros entender como un contrato social. Aquí nos vamos a meter un poquito con Hobbes, con Rousseau, etcétera. Bien.
Luego vamos a ver lo que se conoce como el justnaturalismo, que hay un montón de videos en YouTube respecto a esto, pero en esta sesión pues vamos a ver como cuáles son los principales problemas que hay en torno a esta noción como generalizada de justnaturalismo que vamos a revisar, porque hay muchas variantes, no nos va a alcanzar el tiempo de ver todas estas variantes. Y también los problemas en contra del justnaturalismo. Después vamos a meternos respecto al problema de si existen algo así como los derechos humanos, si son puramente como un derecho innato con el cual nacemos, o bien si existen simplemente como una convencionalidad que se da una vez que se ratifican cierto tipo de tratados internacionales. Es un problema enorme, ya lo veremos en su debido momento. Luego nos vamos a meter a la consideración del just positivismo, de tal modo que vamos a reflexionar si el derecho solamente sería o contaría como la norma vigente. Aquí vamos a meternos al problema de las fuentes del derecho, que se conoce así desde los estudios de introducción al estudio del derecho, dentro de los primeros semestres o cuatrimestres de la carrera de derecho. En fin, va a ser un tema muy fascinante. Luego vamos a meternos al problema de si existe algo así como una ciencia jurídica, qué significa esto, por lo que nos cuestionaremos si el derecho es o no una ciencia. Y en este mismo tenor de ideas, en la subsiguiente sesión vamos a ver si el derecho contaría como como una especie de sociología, qué problemas hay cuando nosotros sociologizamos al derecho. Vamos a hablar de algo que se conoce como la falacia naturalista. Es un tema muy importante y fascinante también al respecto. Bueno, luego vamos a meternos a las consideraciones más que nada dorquianas de ver o entender al derecho como una interpretación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué problemas hay? Y que bueno, pues aquí el problema latente es de si al final del día cuando pensamos al derecho como una interpretación no caemos en considerar al derecho como una mera arbitrariedad. En fin, es un problema complejo, ya lo veremos. Luego nos vamos a meter un poco con teorías de la justicia, de tal suerte que nos vamos a interrogar si podemos decir que el derecho es justicia o es sinónimo de justicia y qué pasa precisamente cuando el derecho deja de ser justo, ¿de acuerdo? Bueno, luego vamos a meternos ya en un problema muy metafísico de filosofía del derecho, que es si existe algo así como verdades jurídicas, es decir, si el derecho puede producir verdades a modo que lo hace la ciencia, a modo que lo hace, por ejemplo, la matemática, etcétera, ya lo veremos. Luego vamos a meternos al problema de cuál es la estructura lógica de una norma, y aquí vamos a ver un poquito de lógica deóntica, teoría de la argumentación jurídica y un montón de cosas muy interesantes al tenor de estas ideas. Después nos vamos a meter con el problema de entender qué es un método jurídico, porque no es exactamente un método científico. Hay varias consideraciones ahí muy importantes, sobre todo a nivel de práctica forense y demás. Ya iremos vislumbrando todo ello. Luego nos vamos a meter al clásico problema de si es justificable la desobediencia civil, en qué momento la ciudadanía puede dejar de seguir los preceptos legales de su comunidad, bajo qué circunstancias, cómo se justifica eso, etcétera. Lo vamos a analizar. Luego, en torno a la filosofía del derecho penal, que eso ya es algo más sui generis, que aún así aquí lo vamos a tratar de una manera muy general, vamos a meternos al gran tema de cómo justificamos el castigo, ¿de acuerdo? O sea, si es justificable, por ejemplo, quitarle o, bueno, privar a una persona de su libertad, ¿por qué decimos que eso lo ayuda de pronto, que puede servir para su reintegración, etcétera? Ya lo veremos en su debido momento. Luego vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con algo así como un derecho anarquista, entre comillas, que tiene que ver con la gran pregunta de si nosotros podemos vivir sin normas jurídicas estatales. Luego vamos a meternos con un problema un tanto de aires wittgensteinianos del pensador Ludwig Wittgenstein, que por cierto yo desde pues la filosofía yo soy wittgensteiniano, para todos aquellos que no me conozcan. Bueno, vamos a meternos al gran problema de tratar de entender qué significa seguir una norma jurídica. No es algo tan sencillo como de pronto creeríamos, ya lo veremos en su debido momento. Y bueno, terminaríamos el curso con la temática de si el derecho es o no es arbitrario, ¿de acuerdo? Que más o menos tiene que ver con el problema que apuntábamos minutos atrás respecto a cómo en nuestra cotidianidad pues parece que las decisiones de funcionarios adscritos a los órganos de justicia aquí en Latinoamérica hacen las cosas bajo pura arbitrariedad, por encima de la ley. Y entonces esto da elementos para reflexionar tanto, tanto para el presente como para el porvenir de
el derecho, al menos aquí en Latinoamérica. Y bueno, sin más, pues eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta primera sesión y que haya despertado también en ustedes interés por la filosofía del derecho. Sin más, recuerden que aquí abajo está la caja de comentarios para todo lo que se ofrezca. Nos vemos. Hasta la próxima, mis amigos.